Hola, hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a estudiar los vectores, propiedades y características. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué son los vectores? Los vectores se puede decir que es un ente matemático. También podemos decir que es un segmento de una recta dirigido en el espacio. Así también podemos mencionar e indicar que es una flecha cuya longitud es proporcional a su valor numérico llamado módulo del vector. Como acá en la imagen pueden ustedes observar, tenemos un vector. Esta es la representación de un vector. Todos los vectores son representados por una flecha que tiene un sentido y también tiene un módulo. El módulo siempre lo veis representado por unidades, como se muestra acá, unidades. Este vector tiene en total 4 unidades, ¿ya? Tiene un sentido, una dirección. ¿Dónde podemos aplicar estos vectores? ¿Dónde lo vemos en la vida diaria? Aquí tenemos el ejemplo de un jovencito que está haciendo volar su volador o su cometa, como ustedes lo conozcan, el cual está yendo en una dirección. Entonces esto lo representamos con una flecha, en este caso con un vector. Este se va a llamar vector A. Tenemos también al viento que está soplando, y lo vamos a representar con otro vector en sentido opuesto al vector A. ¿Por qué? Porque está soplándolo, ¿no ve? Para que se eleve, entonces este va a ser el vector B. ¿Ya? Entonces, tal como se muestra en este gráfico, hay muchos otros ejemplos de la vida real, diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una raba de papa, entonces les dan una bolsa y ahí ustedes deben levantar, ahí se hace presente un vector. Cuando van a pagar un billete de 10 bolivianos, ahí se hace presente un vector. Cuando están mirando la pantalla de su televisor, ahí también se hace presente los vectores. En sí los vectores son manifestaciones abstractas, ¿ya? Los vectores vamos a utilizarlos para el análisis matemático de los fenómenos físicos, que en este caso, y también nos vamos a ayudar de las matemáticas para su interpretación, ¿ya? Muy bien, continuemos. Vamos a hablar ahora sobre esta definición que nos dice, ¿no? Son cantidades que poseen magnitud y dirección, o sea, los vectores tienen una magnitud y una dirección. Para muchos es desconocido la palabra magnitud. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es prácticamente el conjunto de la cantidad numérica y la unidad. Ya, la cantidad numérica se manifiesta. Un ejemplo de magnitud es la siguiente: 35 metros por segundo. 35 es la cantidad y metro por segundo es la unidad. A todo este conjunto lo llamamos magnitud. 100 libras. 100 es la unidad, la cantidad, y libras es la unidad. 400 metros. 400 es la cantidad numérica y metros la unidad. Y así tenemos estos dos ejemplos más que nosotros podemos interpretar y podemos indicar su cantidad y su unidad. La dirección de un vector siempre lo vamos a representar a través de un ángulo que oscila de 0 a 360 grados. Entonces, tal como se muestran acá en la figura, tenemos 4 vectores representados en un plano cartesiano, los cuales tienen diferentes ángulos, ¿ya? Entonces, de ese modo vamos a representar a los vectores. Dentro de lo que son las cantidades, el vector, hemos dicho, es una cantidad, ¿no ve? Que posee una magnitud y también tiene a su vez una dirección. Pero hablemos solo de cantidades. Dentro de lo que son cantidades tenemos dos tipos de cantidades. Uno que es la cantidad vectorial y otro que es la cantidad escalar. La cantidad vectorial, prácticamente aquí tenemos los ejemplos, son la velocidad del desplazamiento, la aceleración, la fuerza, el impulso, momento, campos de fuerza y otros. Esos son cantidades vectoriales. Pero ¿cómo yo y dónde los reconozco una cantidad vectorial? Vamos a retroceder un poco. Aquí hemos dado algunos ejemplos. Tal el caso de 35 metros por segundo es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque metro por segundo son unidades compuestas y por tanto cuando son unidades compuestas hablamos de una cantidad vectorial, ¿ya?
Y también porque este resultado lo obtenemos utilizando fórmulas matemáticas. ¿Ya? Otro ejemplo de cantidad vectorial es esto: 28 kilogramos metro por segundo. Es una cantidad vectorial. 5 metros por segundo al cuadrado, cantidad vectorial. Vayamos viendo y revisando más cantidades escalares. Estas son más sencillas y simples de reconocer, ¿ya? Las cantidades escalares que nos muestra acá, tenemos a la longitud. Primero, porque podemos medir con un instrumento. Segundo, porque tiene unidades sencillas, o sea, solo tiene una unidad. Tenemos la masa, podemos utilizar la balanza para medir. El tiempo, el cronómetro podemos utilizar, la temperatura, podemos usar el termómetro. Y así tenemos otros: la densidad, distancia, rapidez, corriente, volumen, trabajo, energía, potencia. ¿Ya? Vayamos un poco más atrás y les voy a mostrar qué es una cantidad escalar. Una cantidad escalar, como les dije, es sencillo y fácil de reconocer. 100 libras es una cantidad escalar. 400 metros es una cantidad escalar. Otro ejemplo podemos poner: 300 kilogramos es una cantidad escalar. ¿Ya? Espero haya quedado claro respecto a las cantidades vectoriales y cantidades escalares. Ahora nos toca ver lo que son los elementos fundamentales dentro de lo que son el estudio de los vectores. En este caso tenemos un vector dirigido o que está en el espacio, ¿no? Este vector está dentro de un eje de coordenadas y presenta los siguientes elementos. Primero, tiene una línea de acción tal cual se muestra en esta figura. Esta es la línea de acción del vector, ¿ya? En esa línea se está moviendo el vector. Segundo, tenemos el sentido del vector. ¿En qué sentido está el vector? ¿Dónde se ve el sentido? Es esta flechita. Este indica el sentido del vector. Tercero, tenemos la dirección del vector. ¿Dónde veo la dirección del vector? ¿Cómo lo represento? Lo representamos siempre con letras del alfabeto griego. Puede ser alfa, beta, gamma, eta, también puede ser la tita y gamma, lambda, otros más, ya que podemos utilizar para los ángulos. Esta es la dirección. Y finalmente tenemos al módulo. El módulo, como ya hemos visto, puede ser representado por una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, dependiendo a la longitud, en este caso al tamaño del vector. Ya, recalcamos nuevamente los elementos del vector: línea de acción, el sentido, el módulo y la dirección. Continuemos. Vamos a hablar ahora de tipos de vectores. Los vectores prácticamente vamos a hablar en este caso de los vectores colineales. Estas se encuentran sobre una misma línea de acción. ¿Qué significa esto? Que estos vectores A, B y C están en una misma línea de acción y solo en esa línea de acción se van a mover, no van a cambiar. En cambio, a su módulo y a su sentido obviamente pueden variar. Como ven acá, el vector A es opuesto al vector B y es igual al vector C, ¿no ve? Entonces, estas se pueden manejar de esa manera y cuando se encuentran en una línea de acción podemos denominarlas colineales. Vayámonos a otro tipo de vector. Está el caso del vector concurrente. El vector concurrente nos dice, ¿no?, que las líneas de acción de los vectores coinciden en un punto, o sea, concurren en un punto, como ven acá en el ejemplo. En este puntito están acá. Dice que cuando concurren en un mismo punto, a esto se le llama vectores concurrentes, ¿ya? Vayamos a otro tipo de vectores, tal el caso de vectores paralelos. Los vectores paralelos cumplen la siguiente condición. Nos dice, ¿no?, que los vectores son paralelos cuando sus líneas de acción son paralelas. Tal el caso del vector A, B y C. Sus líneas de acción son paralelas, pero no implica que los vectores también tengan que ser iguales, ¿no? Pueden ser opuestas también. Vayámonos con otro ejemplo, con otro tipo de vector. Hablemos de los vectores opuestos. Los vectores opuestos son iguales en tamaño, pero tienen sentidos contrarios, opuestos. O sea, no, en este caso
también cumplen la siguiente condición: son paralelos. Dale el caso de este ejemplo. Tenemos un vector A y su opuesto es el vector A negativo. ¿Ya? Esos son los vectores opuestos. Vayámonos con los vectores iguales. Los vectores iguales cumplen las siguientes condiciones. Son tres las condiciones que deben cumplir. ¿Cuáles son? Que el módulo, la dirección y el sentido deben ser iguales. Tal como se muestra aquí este costado. Si A es igual a B, debe cumplir esta condición. El módulo de A debe ser igual a B. El ángulo o dirección, como se conoce, de A debe ser igual a B. El sentido de A debe ser igual a B, tal cual se muestra en estas dos figuras. Son iguales, completamente iguales. Vayamos a ver un poco sobre las propiedades. Las propiedades de los vectores. Se puede indicar que los vectores son flechas que tienen una dirección y un sentido, tal como está acá. Este es un vector. Su longitud es proporcional a la magnitud de este vector mismo. La orientación es la dirección del vector. Algebraicamente se puede representar estos vectores con las letras A, B, C, D, E, dependiendo a la cantidad de vectores que estén presentes en los ejemplos, en el problema planteado, ¿ya? Otra de sus propiedades es que los vectores se pueden sumar, ¿ya? La suma de dos o más vectores se conoce como la resultante. Esto no olviden esta palabra, resultante. Vector resultante viene de la suma de dos o más vectores, ¿ya? La suma de los vectores no es lo mismo que la suma de los escalares. Como les indicaba, no es lo mismo. 1 metro más 1 metro son 2 metros. Los vectores no son así. Vamos a utilizar fórmulas matemáticas para su resolución, ¿ya? También hay que mencionar que el orden en el cual los vectores sean sumados siempre va a producir la misma resultante, ¿ya? Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy hemos hablado sobre los vectores. Espero les haya un poquito abierto la mente y les haya dado curiosidad por aprender más sobre los vectores. Si gustan, también pueden ver otros videos. También existen, ¿no? Como estamos con internet, hay muchas referencias que pueden utilizar. Bueno, conmigo hasta la siguiente clase. En la siguiente vamos a llevar la suma de los vectores. Estamos haciendo así de a poco. Vamos a ir profundizando este tema. La suma de vectores vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, conmigo sería eso, mis queridos estudiantes. Nos vemos la siguiente clase, pero no olviden realizar sus actividades, por favor. He revisado y a muchos les falta todavía completar sus actividades. Cualquier duda, pregunta al Classroom, por favor, ¿ya? En los horarios establecidos. Gracias.